Entonces, volviendo al tema, en representación de las 24 guardias había 24 anillas que servían para sujetar el cuello del animal y que no se moviera, facilitando así al Cohen la matanza ritual del sacrificio. Cada guardia tenía sus propias anillas. Después de la matanza ritual, se colectaba la sangre en un cucharón para luego rociarla en el altar. La sangre de un holocausto era rociada en la parte inferior, 2 que son 4, como ya explicamos. Y para la sangre de una ofrenda por pecado, un hatat, el Cohen subía por la rampa con dirección al borde que rodeaba al altar. Entonces el Cohen salpicaba la sangre en cada ángulo. 4 veces rociaba el Cohen la sangre del hatat por encima de la línea del sikra, una línea roja que demarcaba la mitad de la altura del altar. De aquí se aprende que la sangre de un hatat era rociada por encima de la línea del sikra. Después de la matanza de la ofrenda, los Kohanim tomaban el cuerpo del animal y lo colgaban en los nanasim, que eran de hecho columnas de mármol con capiteles de madera de forma cuadrada, con lo que se llamaba un kaliot, que eran una especie de gancho. En esos ganchos colgaban los Kohanim el cuerpo del animal para desollarlo con mayor facilidad y obtener su piel. Una vez desollado, los Kohanim colgaban al animal sobre la mesa de mármol, donde lo podían destazar en partes, separando la cabeza, la pierna y el resto del cuerpo. Luego, los Kohanim tomaban las extremidades del sacrificio, cada uno llevaba la parte que le tocaba hasta el altar para incinerarla. Hay que recordar que el altar servía para quemar las partes de los sacrificios, pero la matanza ritual misma no se hacía ahí, sino abajo, donde estaban las anillas del matadero. Las ofrendas que se sacrificaban en el altar eran de diferentes tipos, como el korban hatat, la ofrenda por pecado, que la gente llevaba por transgresiones que cometió, como, por ejemplo, profanar el día de Shabbat sin intención. En tal caso, la persona llevaba un hatat, o sea, una oveja. Otra ofrenda era la del korban olá, un holocausto, que se quemaba por completo sobre el altar. Había ofrendas pacificadoras, como shelamim, que la persona ofrecía por iniciativa propia. También figura la ofrenda olé de yored, de mayor o menor valor. Este dependía de la situación económica de la persona, es decir, si era un hombre rico, el valor económico de su sacrificio era mayor, es decir, llevaba una oveja. Si era de clase media, el valor de la ofrenda era menor y podía presentar un pichón o un tórtolo, pero si tampoco podía costear con sus medios eso, entonces llevaba una ofrenda vegetal de flor de harina. A eso se debe el nombre de mayor o menor valor. Debido a la gran cantidad de sacrificios, el piso del atrio estaba lleno de sangre, pero los Kohanim contaban con un sistema especial para lavarlo en cuestión de segundos. En el piso del atrio había una especie de acueducto con un canal por donde fluía el agua, que al cerrar su cauce, el agua se desbordaba del canal, inundando el atrio, particularmente el área del matadero. Así los Kohanim podían fregar la sangre del suelo. Luego abrían nuevamente el canal y el agua de un golpe fluía de regreso a su caudal, llevándose con ella la sangre. De este modo el atrio siempre quedaba limpio y brillante en cuestión de unos cuantos instantes. Antes de ingresar en el interior del Ejal, el santuario,
Veamos los portales que estaban a la derecha y a la izquierda del templo, es decir, a sus lados norte y sur, y también las cámaras que había sobre ellos. En la parte sur, aquí, vemos los tres portales. El primero es conocido como el portal del agua, el Sha'ar HaMayim. Por él salían los Kohanim acompañados de una orquesta durante la fiesta de Sukkot. Caminaban hacia el sur, hasta el manantial de Shiloah, de donde extraían el agua y luego regresaban con cantos y música con el recipiente de agua. Después subían al altar y ahí el Cohen vertía el agua del recipiente en un tazón que se encontraba en la esquina sudoeste del altar. El agua bajaba hasta lo más profundo, bendiciendo a la tierra con fertilidad y abundancia y para que el fruto fuera dulce. Así pues, por ese recipiente de agua que se traía por este portal se le denominó portal del agua, Sha'ar HaMayim. Arriba de él había un mikveh, una piscina, donde el Kohen Gadol se purificaba el día de Kippur. Ahí realizaba su primera inmersión del día. Del lado derecho de la piscina ritual, arriba del portal del agua, se ubicaba la cámara de los Aptinas, como se aprecia en esta imagen. En el interior de esta cámara, la familia de los Aptinas procesaba los 11 ingredientes para la ketoret, el sahumerio, y los machacaban hasta convertirlos en un polvo muy fino. Uno de los ingredientes se llamaba Ma'ale Ashan, elevador del humo. Servía para evitar que el humo del sahumerio se esparciera en el aire, manteniéndolo recto como una vara. Se cuenta de esta familia que nunca salió una novia perfumada de su casa, para evitar que se dijera que por lo visto se perfumaban a cuestas del templo sagrado con los ingredientes formidables de la ketoret, el sahumerio. Entonces, para evitar que se dijera algo semejante, ellos tenían mucho cuidado de que ni siquiera las novias se perfumaran saliendo de su casa. Debemos aprender de esta familia el cuidado que se debe tener, como dice el versículo, y seréis inocentes delante de Dios y de Israel. O sea, la persona no debe dar pie a que se hable en chismes de ella. La siguiente puerta es la que se conoce como el Sha'ar HaBechorot, el portal de los primogénitos. Como es sabido, todo al que le nacía entre sus rebaños de animales puros, un becerro, un cordero o cabrito, cualquier primogénito que fuera macho, era una cría consagrada que llevaban a Jerusalén y entraban con ella por esta puerta. De ahí su nombre, portal de los primogénitos. Posteriormente sacrificaban al animal y repartían su carne para consumo de los Kohanim. Incluso en nuestros días, un primogénito de cualquier animal tradicionalmente puro se considera sagrado. Algo que, en realidad, presenta un problema, por cuanto para desgracia nuestra ya no existe el templo sagrado y nos es prohibido comerlo, así que se debe criar hasta que le salga algún defecto visible y solo entonces se permite redimirlo. Pero para evitar este embrollo, hoy día la costumbre es que antes de que el animal dé a luz su primogénito, se hace una sociedad con un goy y eso anula su condición de sagrado. El siguiente portal era el portal del combustible, el Sha'ar HaDelek. Por ahí se traía la leña para el altar. Más adelante podemos ver el portal denominado Portal Superior, el Sha'ar HaElión, otro portal que servía de entrada y salida del templo mismo. Pasemos ahora al lado norte. Aquí vemos una estructura prolongada, como se aprecia en esta imagen. En el interior había 3 cámaras. Una de ellas era la cámara de piedras labradas, el Lishkat HaGazit, donde se reunía el Sanedrín Supremo conformado por 71 jueces. Por ejemplo, en el milagro de Purim se habla de Mordejai el Yehudí, y el Talmud nos relata sobre él que era uno de los que se reunían en el Lishkat HaGazit. El significado de su nombre estriba en las piedras con que fue construido. Eran piedras labradas y talladas de una belleza singular. Ahí se reunía el Sanedrín y Mordejai era uno de esos 71 jueces.